breve y muy sintético en mi presentación por la premura del tiempo. Voy a tratar de abreviarla, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al Instituto Peruano y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que en conjunción llevaron a cabo este evento. Les agradezco mucho el espacio conseguido para esta exposición. Sí, como decía el doctor Beltrán, yo les voy a hablar sobre la tutela del derecho a la salud de los niños frente a la pandemia COVID-19. Quiero iniciar recordando que la OMS reconoce a la negligencia como una forma de violencia. Quiero partir de ese primer supuesto. Y nos da la misma OMS una definición muy concreta de qué es negligencia. Nos dice que esta ocurre cuando alguien tiene la responsabilidad de brindar atención o asistencia a una persona, pero no lo hace. Quiero que tengamos ese concepto en mente a lo largo de la presentación, porque al final voy a regresar a él. Esta pandemia en la que nos vemos inmersos se ha convertido en un desafío en todo el planeta. Pero en los países latinoamericanos que están marcados por brechas de desigualdad, las afectaciones de los derechos humanos tienen impactos más acentuados y de forma muy exacerbada en los derechos, en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son los niños, niñas y adolescentes. Muchos organismos nacionales e internacionales han instado a priorizar el interés superior de este sector vulnerable, niños, niñas y adolescentes, frente a la pandemia. En particular de los niños que no cuentan con cuidados familiares, que están en situación de calle, en condición de pobreza, en centros de privación de la libertad y también aquellos que se encuentran en instituciones de cuidado. Al principio de esta crisis sanitaria, ustedes recordarán que se identificó a las personas mayores de 60 años y aquellas con comorbilidades como las más vulnerables a los efectos de esta enfermedad. Pero esto nos dejó una impresión equivocada de que los niños, niñas y adolescentes no estarían en este llamado grupo de riesgo. Sin embargo, datos de los boletines epidemiológicos indican que las personas más jóvenes, como son este sector, pueden ver su salud afectada gravemente. Las cifras actuales muestran que el alcance de esta enfermedad del COVID-19 entre niños, niñas y adolescentes es mayor en las Américas que en otras partes del mundo. Mientras que en otros lugares, mientras que en otras regiones la incidencia del COVID gira en torno a más o menos entre 1.8-2% de contagio de menores. En otros países, como en Argentina, Brasil, Honduras, Panamá, por ejemplo, este porcentaje oscila entre el 5 y el 9% de los casos confirmados y sigue elevándose. En México estamos exactamente en la misma situación. Estábamos más o menos en un 5% de contagios que eran de menores, pero va subiendo el número y ya estamos por el 7%. A pesar de que la tasa de mortalidad se podría considerar baja en este grupo poblacional, investigaciones científicas recientes indican que la infección de este virus puede y es probable que deje consecuencias graves en diferentes órganos de este sector de niños, niñas y adolescentes. Pasando a la fundamentación de esta ponencia, el Comité de los Derechos del Niño de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a los estados considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos, incluso recreativos que la pandemia podría tener en los derechos de los niños. El comité reconoció que en situaciones de crisis, el derecho internacional de los derechos humanos permite excepcionalmente medidas que puedan restringir el disfrute de ciertos derechos humanos en pro de la protección de la salud pública. Sin embargo, estas restricciones deben imponerse solo cuando sea necesario, deben ser proporcionadas y deben mantenerse al mínimo absoluto. Además, aunque se reconoce que la pandemia del COVID-19 puede tener un impacto significativo y adverso en la disponibilidad de recursos financieros, esto es muy importante. Estas dificultades no deben considerarse como un impedimento para la implementación de lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño. No obstante, los estados deben garantizar que las respuestas a esta pandemia, incluidas las restricciones y las decisiones sobre la asignación de recursos, que voy a tocar ese tema más adelante, deben reflejar el principio del interés superior del menor. Todos en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, el artículo 4 nos dice en su párrafo 4, se reconoce a toda persona el derecho a la protección de la salud. Tenemos también una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
respecto al derecho a la protección a la salud. Nos dice que este es un derecho humano vital e indispensable para el ejercicio de otros derechos y que debe ser entendido como la posibilidad de las personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar su más alto nivel de desarrollo. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, párrafo primero, nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 2000 nos dice que la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de programas de salud elaborados por la OMS o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. También tenemos una tesis jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa sobre el derecho a la salud y la protección de este. Ellos nos exponen que entre los elementos que comprenden el derecho a la salud se encuentran también el disfrute de los servicios de salud en todas sus formas y niveles. Y para garantizarlos, el Estado deberá brindarlos con calidad, entendiendo esta calidad como la exigencia de ser apropiados médica y científicamente. Aquí es muy importante ver cómo la Suprema Corte reconoce que queda dentro del campo de la ciencia, de la medicina, declarar la viabilidad o no de ciertos tratamientos médicos. Eso también lo voy a rescatar más adelante. Igualmente, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2009 emitió una recomendación general respecto otra vez sobre el derecho a la protección de la salud, en la que afirma que el desempeño de los servidores públicos de las instituciones de salud es fundamental, ya que de sus acciones u omisiones dependerá la eficacia con que este derecho a la salud se proteja. Y tal derecho demanda la observancia de elementos esenciales que garanticen servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, como ya lo mencionábamos anteriormente. Ahora, yo iba a abordar dos temas principalmente. Iba a abordar cómo se está haciendo el regreso a clases de los menores de edad y el aspecto de la vacunación. Por el tiempo me voy a enfocar en el segundo de estos que les mencioné, la vacunación a menores de edad en nuestro país, en México. Hasta el 5 de septiembre, hace 5 días solamente, se tienen detectados 70,063 casos positivos de COVID-19 en menores, 70,000. Los que lamentablemente han dejado 685 defunciones infantiles por este virus. Esto según un reporte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En otros países ya se está llevando a cabo esta vacunación a menores. Por decirles nada más algunos, tenemos Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Israel, Italia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, el Reino Unido, Estados Unidos y Cuba también. Hoy en la mañana vi un encabezado de un periódico español que me pareció triste, pero cierto. El encabezado decía esto: la vacuna contra la COVID para los niños en México se consigue en los tribunales. Y es completamente cierto hasta el día de hoy. Tenemos noticia de que registrados hasta el momento se tienen identificados 250 amparos que solicitan que a menores de edad se les proporcione la vacuna contra el COVID-19. Este juicio de amparo, en México estamos muy familiarizados con él, quizá en otros países no. Vamos a ver, fíjense, ante los enormes retos que representa esta pandemia de COVID para los derechos humanos, debemos enfatizar que es el Estado, en todos sus órdenes de gobierno, quien debe adaptarse a las necesidades de las personas para garantizar los derechos humanos y nunca debería ser a la inversa. Les hablaba de negligencia al inicio de esta exposición. Les decía que la negligencia ocurre cuando alguien tiene la responsabilidad de brindar atención o asistencia a una persona, pero no lo hace. Es así que sostengo
que el Estado mexicano, ante la emergencia sanitaria actual, al negar la vacunación a los menores de edad, no está tutelando efectivamente el derecho a la salud de este sector, sino que por el contrario, en su negligencia, está ejerciendo una forma de violencia institucional hacia niños, niñas y adolescentes. Y concluye así mi presentación. Muchas gracias.